y dijo que le daba pena preguntar tantas veces sobre lo mismo. Y por mucho que nosotros le decíamos, no, aquí estamos para ti, naturalmente le daba pena. Bueno, eso hizo que buscáramos otras estrategias, pero mientras tanto Oliver no adquiría las competencias mínimas que la asignatura pide. Entonces llegó el momento de final de semestre. Y entonces recuerdo que ante la nota estaba la opción de, ¿lo hago ganar solo porque pobrecito? ¿O le pongo que no es apto? Recuerdo una conversación un poco fuerte con Gustavo Jurado, que está como director desde esa época, y él me decía, no es posible que él ya esté en un tercer semestre, ha ganado todas sus clases y la tuya no la va a ganar, ¿verdad? Lo cual tenía razón, pero le decía yo, pero no ha adquirido las competencias. Bueno, entonces él vino y me llevó a ACEDES, que es una de las asociaciones de educación para sordos, y ahí tuve la oportunidad, gracias a esa gestión, de hablar no solo con Niurka, ¿cuál es el apellido? Benfeld, una persona sorda de nacimiento, y me explicó más o menos cómo era el mundo de los sordos, y yo comenzaba a entender de qué se trataba el asunto. No quería dejar a Oliver, pero no quería tampoco, ¿ya estoy en línea? ¿Ya? Ok. No quería dejar a Oliver, pero yo no era apto en el tema. Ahí conocí a un ingeniero electrónico también, Alain de León, y él me explicó un poco más cómo su razonamiento matemático es muy diferente al de nosotros los oyentes, por ser muy abstracta la matemática. Y me dijo, yo soy ingeniero electrónico, pero soy sordo por un accidente que tuve a los 20 y tantos años. Quiere decir que yo originalmente era oyente. Igual le puse la nota perdida a Oliver, no competía que ganara, y la estrategia fue, lo atiendo en mi casa en vacaciones. Entonces la buena voluntad de él, de la mamá, igual llegábamos a la casa, compartíamos y más o menos desarrollé algunas competencias en la medida de sus posibilidades y mis posibilidades, y yo ya sabía que al regresar después al siguiente semestre iba a ser un acta colectiva para poner promovido o seguir reprobado. Y entonces aplicó promoverlo, pero no se alcanzó mucho tampoco. Sí avanzamos, mucho más de lo del semestre, pero quedaron limitaciones. Eso me hizo presentar un artículo que se publicó en Avance número 8, donde ya se comenzaba a hablar sobre la posibilidad, o sea, la pertinencia de estudiantes sordos en diseño gráfico, pero también yo mencionaba sobre la pertinencia de estudiantes ciegos en diseño gráfico, ¿verdad? Que es menos descabellado de lo que inicialmente parece. Pero bueno, eso me llevó a presentar una propuesta de investigación en 2016 para identificar bibliográficamente y a través de algunas entrevistas cuáles son los aspectos mínimos que ya debiéramos comenzar a corregir a nivel curricular en la Escuela de Diseño Gráfico para dar buena atención a estos estudiantes que cada vez parece que están siendo más. 2016-1, entonces guión 1 se refiere al primer semestre, son códigos que utiliza Mario Ramírez y que nos ayudan a cortar los nombres ahí en DIFA. Sistematización de las condiciones curriculares que garanticen la inclusión de estudiantes con sordera en diseño gráfico. Mira, utiliza tal tipo de iluminación, mira, ponga al estudiante en tal ubicación en el salón. Mira, una de las cosas que llama la atención y siempre la menciono, si él o la docente usa pintalabios, contraste más su color de rostro con el color de sus labios con un pintalabios que haga más contraste. Esas pequeñas cosas, los que somos ignorantes del mundo de la didáctica incluso para personas con sordera, es así como, wow, no lo sabía. Y eso está documentado ahí. Claro, está en proceso de revisión todavía, no es un documento público lamentablemente, pero ya está cerca de ser aprobado. Por favor, quisiera que me apoyaran en la computadora. Ey, regresa. El PDF grandote. ¿Se puede operar desde la computadora? Por favor. Ahí estamos. Y de ahí cursor hacia abajo. Bueno, aquí solo para presentarles el contenido de esta investigación que ya pasó 5 fases de revisión. Faltan todavía hasta que los pares ciegos firmen, ¿verdad? Pero solo para tener una noción muy superficial de cuál es el contenido eh, bibliográfico y a partir de entrevistas de personas que tienen experiencia en la educación para estudiantes sordos, eh, que decantó en esta información.
detente ahí. Para la página 90 dice LSDG, lenguaje de señas de diseño gráfico. Una de las tantas recomendaciones es comiencen a especializar su lenguaje técnico, porque cada profesión o cada oficio, incluso el carpintero tiene su propia jerga, el herrero tiene su propia jerga, el cocinero tiene su propia jerga, el diseñador gráfico también tiene su propia jerga, al igual que el arquitecto, al igual que el psicólogo. Entonces decían, tienen que comenzar a especializar algunos de sus lenguajes. Y entonces, elimina eso, por favor. Regresemos a la presentación. ¿Te ayudo? Miguel Bernal era otro compañero también con discapacidad auditiva. Sí, Miguel Bernal lamentablemente ya no está con nosotros. No sé si en un futuro él se vuelve a incorporar, pero se retiró por situaciones ajenas a, a lo de la escuela, situaciones personales. ¿Sí? Bueno, entonces, clic. Permiso. Gracias. Esto dio lugar a la segunda fase, que sería entonces, de acuerdo a las recomendaciones de la bibliografía y de las entrevistas que se hicieron en el primer semestre, llegar y comenzar a generar un lenguaje de señas técnico en diseño gráfico a cargo de su servidor que no sabe nada del lenguaje de señas, pero que igual teníamos que intentarlo. Aunque fueran pasos torpes, no quiero sonar mediocre, pero sí realista en el hecho de que aunque fueran pasos torpes, ya son, valga la redundancia, pasos para comenzar a ayudar a esta gente, en la medida de nuestras posibilidades. Claro, bien dice el dicho muy guatemalteco que una golondrina no hace verano, y menos una golondrina que no sabe volar en este tipo de ambientes, pero igual nos vamos acercando. Entonces, se aprobó este trabajo, y entonces se hizo un trabajo en conjunto con la estudiante de EPS, Katia Pinto, un apoyo excelente. Si ella está conectada al aula virtual, saludos Katia y gracias a ti por este aporte. Hicimos una revisión de 6.533 términos técnicos de documentos populares de Internet, y donde encontrábamos una palabra técnica, la metíamos en una base de datos para después hacer un análisis de frecuencias, para después priorizar las de mayor repitencia. Y usábamos fuentes populares, ¿por qué? Porque necesitábamos hacer señas para el lenguaje que el estudiante está utilizando. De las fuentes más inmediatas o las primeras de consulta, que son las de Internet, ¿ya? Y la otra, la información que en el lenguaje diario está sucediendo en la escuela de diseño gráfico. Por eso fue que se utilizó eso. El análisis de frecuencia no dio altos contrastes como pretendíamos, y aún las que más apuntaban arriba tenían una proporción de 0.07, lo cual estadísticamente no es significativo. Entonces todas las señas se asumieron como importantes. Pero comenzó un proceso de filtrado, haciendo entrevistas a estudiantes y a algunos docentes también, de cuáles son las palabras que usas con más inmediatez, ¿ya? Y entonces esto se filtró a 1.137 señas, después bajó a 939, ya cuando comenzamos a hacer las validaciones. Después pasamos a 816 y el resultado final aproximadamente 600 señas, un poquito más de 600 señas. Algunas técnicas específicamente en diseño gráfico, otro grupo, 108, no recuerdo el número exacto, 100 y algo señas, para que el estudiante se localice dentro de la universidad, que es parte de las recomendaciones que daban los educadores especialistas en sordera. Decían, no, también, ¿cómo le vas a decir al estudiante que vaya a tesorería si no es cualquier tesorería, es la tesorería de la Facultad de Arquitectura? ¿Cómo le vas a decir que vaya a bienestar estudiantil? ¿Cómo le vayas a decir que vaya a Digi? ¿Cómo le vas a decir que vaya a la escuela de psicología? ¿Cómo le vas a decir que vaya al Zoom? Entonces, un segundo grupo de señas que comienzan a nombrar el contexto inmediato educativo del estudiante de diseño gráfico, que es la Universidad de San Carlos. Y otro grupo de señas, el tercer grupo, que igual están mezcladas porque es una base de datos ordenada alfabéticamente, son señas que no forzosamente son técnicas, pero que se están usando mucho en la relación diaria de enseñanza-aprendizaje aquí en la escuela. Recuerdo que nos topamos ante una situación con Katia, cuando de repente aparecía la seña canción, o sea, la palabra canción, sentimiento, felicidad, ¿qué está pasando aquí? Y comenzamos a ver el origen de esto, y es la influencia de Estuardo Samayoa en sus clases de comunicación asertiva. Y aquel, una de las características que tiene es que es muy simpático con los alumnos, entonces los estudiantes salen sonriendo de las clases con él. Y entonces eso genera mayor recuerdo. Y entonces
nos topamos con esta situación y me topé con aquello, bueno, ¿qué hago? ¿Comienzo yo a quitar subjetivamente esa información? ¿O como investigador me paro más en mi posición y decir, bienvenido Estuardo, acabo de hablar de vos, muy bien por cierto, gracias por estar aquí. Bienvenido, lo invocamos hoy. Y entonces la decisión de no sesgar con mi subjetividad esos resultados, ¿verdad? Claro, como investigador tengo una responsabilidad y tengo cierta confianza institucionalmente dada para decir esto se quita, se quita, se quita. Pero hay que tener cuidado con no sesgar los resultados también. Yo soy muy celoso de eso. ¿Cuántas veces no he visto investigaciones alteradas desde la minería de información? No digamos desde el procesamiento, ¿ya? Que esos nombres sí no se mencionen, ¿ya? Entonces decidí dejarlas para que no fuera mi subjetividad metida ahí. Entonces de repente aparece la seña canción, que aunque sí pueda tener un equivalente en el lenguaje de señas guatemalteco que no está estandarizado ni oficializado, decidí dejarlo, ¿ya? Porque es parte de lo que de lo que el estudiante va a tener aquí en la Escuela de Diseño Gráfico. Entonces tenemos esos 3 grandes grupos de señas, alfabéticamente ordenados, aproximadamente 600, un poquito más. Esta propuesta, ese informe, fue una investigación proyectual. En este caso ya la parte teórica, la fuerte, sucedió en el primer semestre. La parte teórica de aquí es bastante más modesta, pero como investigación proyectual el grueso de este trabajo está en las señas videograbadas de la cantidad que les acabo de referir. Entonces, solo para que tengan una noción, si me haces favor de correr cursor derecho. Quédate ahí. El propósito no es que lean esto, solo que me sirva de referente para comunicarme con ustedes, ¿sí? ¿Verdad? Aquí, en la segunda página, la página hacia su derecha, tenemos el montón de gente que apoyó. Hubo mucha gente coordinando para esto. Gente del Comité Pro Ciegos y Sordos, gente de Azorgua, gente de ACEDES, gente de la comunidad sorda, un montón de estudiantes que en esa época estaban en teoría para el diseño visual 3, que es una asignatura de diseño gráfico que tiene como uno de los temas comunicación no verbal. Y al ver la teoría, sí, cada seña es un signo visual que tiene como formato el cuerpo humano. Igual tiene coordenadas X, Y, Z, igual tiene un movimiento, lo que no tiene es tipografía, pero por lo menos 6 de los 9 elementos del alfabeto visual que manejamos en diseño gráfico los tiene. Y tiene un espacio, tiene un área de diseño también. Entonces sí, una seña puede ser diseñada visualmente y es diseño visual. Entonces aplicaba juntar los contenidos y convertirlo en una experiencia de docencia también. Entonces ahí se vinculó un montón de gente. Por aquí comienzan todos los nombres de los estudiantes que colaboraron esa vez. Los créditos ahí están. Pasa a la siguiente página, por favor. ¿Sí? Ahí están también. Y todos son importantes, pero especialmente la dedicatoria de Oliver González y de Herbert Miguel Bernal, ¿ya? Que ellos también, como estudiantes de diseño gráfico y como personas sordas, estuvieron ahí como lazarillos, en la medida de sus posibilidades de comunicarnos, de nuestras posibilidades. ¿En qué te ha ido? ¿Qué hacemos? No, esto no está bien, ya corregirnos. O Andy, te voy a enseñar esta seña. Y de alguna manera yo no sé cómo nos entendimos, además de Katia y un practicante, José, que estuvo en DIFA, un practicante de bachillerato que estaba entusiasmado con la actividad también. Pasa, por favor. ¿Sí? Aquí no necesito que lean, pero solo para hacer una noción muy rápida. Se habla de qué dimensiones tiene el lenguaje de señas a partir de la página 14, y a partir de la página 16, qué características lingüísticas debe tener una seña. Recordando que lo lingüístico, después de esto, me enteré que no corresponde únicamente al idioma hablado, sino que lo lingüístico también corresponde al lenguaje de señas, como una construcción fenomenológica natural humana, ¿ya? Y que pone de manifiesto que esta intención de hacer un lenguaje de señas para diseño gráfico no deja de ser buena, pero deja de ser imprudente al querer artificializar algo que es natural, ¿ya? Ayer hablaba con el arquitecto Aldo Hernández al respecto y entonces le mencionaba yo el ejemplo del esperanto, como la intención de hacer un idioma artificial a propósito pudo ser buena, pero yo no sé si hubo condiciones geopolíticas que hicieron que no se diseminara, no conozco esa parte, no es mi competencia.
pero creo que como lenguaje artificial, estoy especulando, como lenguaje artificial no iba a tener alcance, porque no fue creado por las necesidades del ser humano, necesidades de comunicación diaria. Y el ser humano se comunica desde que existe como especie, y el mismo lenguaje se va formando por la misma necesidad de interactuar con los demás. Entonces, es un aporte nada más. Para mí es bien importante conocer este tema, porque en diseño gráfico, aparte de los estudiantes que tú mencionas, yo creo que de hecho tú ahorita tienes estudiantes igual con las mismas capacidades. Antes eran tres y uno como que ya no está y ahora sí que son dos, ¿verdad? ¿Tú crees que, digamos, todo este proceso de investigación que estás haciendo podría servirnos a todos los profesores y a los mismos estudiantes para poder, pues, como capacitarlos, prepararlos para poder comunicarnos de una mejor forma con ellos? Definitivamente sí, con una advertencia. Considérenlo como una pauta inicial. Porque desde el momento en que estas propuestas se comienzan a usar, en el primer minuto ya son sujetos de modificaciones. Porque la fuerza de la naturaleza, de la necesidad de comunicar y de adaptar el lenguaje a nuestras necesidades, en consecuencia genera mutación del lenguaje. Si tienes esa prudencia, definitivamente sí, ¿verdad? Pero si lo consideras esta propuesta de lenguaje técnico como la panacea para resolver todos los problemas que nos representaría como docentes, el poder atender a estos chicos, no, estás en un grave error. Es una pauta nada más. Es una pauta ya útil, pero esto tiene que ir evolucionando, tiene que tomar su propio ritmo y su propia fuerza. ¿Puedes retirarte de ese archivo, por favor? No voy a abrir este, pero insisto en el mérito que debo dar a todas las personas que hicieron posible esto, pero particularmente a Katia Pinto, que fue una EPEcista de investigación. Ya no fue una EPEcista diagramando para investigación, fue haciendo investigación junto a su servidor, y parte de su trabajo, que no es idéntico a lo que yo presento, sino fue parte del diseño proyectual, está vinculado aquí, pero ya con esto Katia está próxima a graduarse. Un trabajo muy, muy constante y muy dedicado a esta chica, que merece reconocimiento también. Nuevamente, Katia, si estás en tu hora de refacción en el aula virtual, muchísimas gracias y felicitaciones. Pasemos. Hola, Katia. Entonces, recordar que ante esta propuesta de querer hacer lenguaje de señas guatemalteco en diseño gráfico, prácticamente el objetivo en el cual nos concentramos es generar un conjunto de signos visuales señados, eso fue lo que se ofreció, el objetivo general, basados en lenguaje de señas guatemalteco, que aunque no esté estandarizado, lo que se tenga a nivel de pueblo, pues ya nos ayudaba, y la jerga técnica más común en diseño gráfico, debo aclarar, de aquí de la OSAC. Esa es una síntesis del objetivo general, lo que ofrecimos, y es el resultado que les voy a presentar ya dentro de unos 2 minutos. Pasemos al icono de fotografía, por favor. Abre el primero, por favor. Es un video, no importa si no hay sonido ahorita. Antes de hacer las señas, pues toda esa documentación de qué características debe tener un lenguaje de señas, y dentro de ella pruebas de umbrales sensoriales. ¿A qué distancia sería la más apta para que esa seña tenga propiedades de difusión? Por ejemplo, si el estudiante está ahí atrás y nos pueda ver. Entonces hicimos pruebas no desde 0 pues, pero desde 5 hasta 15 metros, ¿ya? Pretendiendo que la distancia sea visible a 15 metros, ¿sí? Esta segunda prueba es a 10 metros, si no estoy mal. No logramos eficacia a los 15 metros. Una de las decisiones es que sería 10 metros donde la seña pudiera ser validada como apta. ¿Por qué no funcionó a 15 metros? Porque hay señas que dependen de movimientos muy finos, ¿ya? Que por mucho que se acentúen, no se logran visualizar a 15 metros de distancia. E igual hay variantes en la visión de las personas, entonces las señas aptas para 10 metros dentro de otros validadores. Aquí tenemos una fotografía del espacio donde se estuvieron grabando las señas, en la antigua bodeguita de la Escuela de Diseño Gráfico. Pusimos marcas en el suelo para que el trípode y todo el equipo quedara a la misma distancia. A pesar de que no son grabaciones profesionales, sí cuidar que tuviera un poco de homogeneidad como discurso visual. Siguiente, por favor.
Ahí está Oliver ayudándonos también. Insisto, fue un trabajo muy arduo, pero no puedo dejar de decir esto. Fue un trabajo donde nos divertimos todos. Era entre esta comunicación torpe por dos idiomas que se convertía en Torre de Babel, igual fue un momento a conocernos, a reírnos, a bromear. Fue una experiencia de trabajo, pero de interacción humana muy valiosa. Aquí está Oliver apoyándonos, Katia, ella es la estudiante que les digo. Pasa a la siguiente fotografía, que está en Katia, Isabel que nos apoyó también, no sé si está. Isabel nos apoyó, aquí está Miguel Bernal y otro montón de personas que desfilaron por esa bodeguita para ir a grabar sus propuestas de señas, que después fueron validadas por la gente de Azorgua, por la gente del Comité Prosiegos, por la gente de ACEDES, por gente de la comunidad sorda. Siguiente, por favor. ¿Sí? No recuerdo qué sucedió en esa época, pero tuvimos que trasladarnos del lugar, que estaba cerrada la facultad, algo sucedió. Entonces implementamos en un estudio en un estudio personal que se tiene en la casa de mis papás y seguimos el trabajo en casa, pero no se detuvo. Sheila, que está ahí, es una estudiante egresada de esta escuela de diseño gráfico y que está estudiando lenguaje de señas también, ya bastante avanzado, por cierto. Entonces teníamos la ventaja de que además ya conocía de qué se trataban muchos términos técnicos, cosa que no sucedió con la gente especialista en señas, pero que cuando le decíamos tipografía, se quedaba, ¿y eso qué es? RGB, ¿y eso qué es? Entonces teníamos que explicarle qué significa cada cosa, y eso, bueno, hizo que el trabajo fuera muchísimo más lento, pero solo de esa manera ellos lograban ayudarnos con la seña. Siguiente, por favor, gracias. Él es Vinicio, me dijo que se llama. Sí, sí, egresado de acá, con sordera, nos apoyó muchísimo. Él nos ayudó haciendo la mayoría, ni siquiera haciendo, no nos ayudó, él las hizo. Las señas de aquí de la universidad. Bueno, digi es tal y tal cosa, diga es tal cosa, rectoría de la Universidad San Carlos es tal cosa, ¿verdad? Un apoyo desinteresado, ahí le están dictando la palabra y él, entendiendo qué es, ya la traduce al lenguaje de señas y después se regrabó. Es otro de los grandes colaboradores. Cierra ahí, por favor, pasemos al siguiente archivo. Perdóname, cuando se dice que él hizo la seña, es algo como decir, él inventó la palabra. No. El signo. Él tradujo la palabra. Sí. Sí. Él como persona sorda, ya sancarlista de la Facultad de Arquitectura, aunque no supiera de diseño gráfico, pero sí de este entorno, era de decirle gracias. Era decirle gracias y no ponernos nosotros a inventar algo que un especialista ya le iba a hacer en 5 segundos, ¿verdad? Entonces, cabal, así funcionó. Él hizo muchas de esas señas, no todas, pero sí la mayoría. Fíjate que sería interesante este grupo de señas, poderlo compartir a nivel de toda la universidad, ¿verdad? Para Sí. convertirlo ¿Sí? en las oficiales, digamos, de la universidad. Sí, y sin embargo sobre eso tengo un reparo que te voy a decir. La policía ciudad, porque el policía es el primero que le preguntó dónde queda tal Sí. cosa, ¿va? Proceso de capacitación, El ¿verdad? darle la seña al policía es... Exactamente. Pasemos al siguiente, por favor. Aquí estamos en Prosiegos. Aquí están. Esta es de enfoque. Enfoque o Sharpen, que es término técnico de nosotros en digitales. ¿Sí? ¿Ya? Pasemos al siguiente. Pero tuvimos que explicarle qué era el Sharpen también, porque el enfoque se entiende como cámara, pero ¿qué era? Luz ultravioleta. Términos que usamos mucho en cromatología, en procesos de reproducción. Luz ultravioleta. ¿Sí? No sé si en fotografía se usa, no lo sé, no es mi área. ¿Ya? Entonces, haciendo la seña y validando. Andrés, que es el que está en medio, él es hijo de padres sordos. Pero él es de la comunidad sorda, ¿ya? Porque aunque no es sordo originalmente, él creció en ese ambiente, ¿ya? Y tiene su reconocimiento como parte de la comunidad. A diferencia que si llegamos nosotros como oyentes, ¿y tú qué haces aquí, verdad? Enseñándome señas de mi lenguaje nativo, ¿cómo va a ser eso, verdad? Pero él sí tiene esa aceptación. Fue otro de los muchachos que nos ayudó increíblemente y de manera muy desinteresada. Dijiste un término que creo que es importante, aceptación. Sí. Porque creo que uno de los limitantes que tenemos ahorita con nuestro grupo de discapacidad auditiva es eso, de que no hay mucha aceptación de nosotros como profesores, o sea, se encuentra también una barrera entre ellos y nosotros, que eso lo acabas de decir tú, que a pesar de que
trabaja en la comunidad, existe esa barrera. Sí. Entonces hay una barrera más que superar, ¿verdad? Y voy a agregar algo que tiene que ver con el comentario de Sofía de dárselo a las demás personas, pero eso lo voy a hacer al final. O sea que esta parte de la conversación va a continuar. Seguimos con la validación, tipografía, forma, tipografía. Entonces, ¿qué? Forma de la letra. Entonces ya, forma de la letra. Ayer bromean los estudiantes con sordera que les estoy dando clases especiales por aparte y se reían, forma de la letra, y llegó otro muchacho que si es oyente dijo, forma de la letra, decía. ¿Ya? Pero sirvió para que se les quedara. ¿Ya? Eso sí lo entendieron. ¿Sí? Forma de la letra. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Sí, ruido visual. Ok. Y pasamos a la siguiente, que es una de nuestras estudiantes simpáticas y muy activas, Sofi, que estuvo ayudando también mucho. Referente. Claro, ella ya entendía que era un referente después de que yo le di como 3 teorías para el diseño visual. Entonces fue fácil decir, referente significa tal cosa, lo voy a hacer así. ¿Ya? E igual de todas maneras lo validamos con los especialistas. Cierra ahí, por favor. Sofía era una de las que cuando hicimos la primera prueba jugando en teoría para el diseño visual 3, les dije, miren, vamos a hacer esto, este es el ejercicio, perfecto, y todos entusiasmados. Vamos a comenzar jugando. Entonces, vamos a jugar mímica, con temas técnicos, con vocablos técnicos de diseño gráfico. Y entonces a Sofi le tocaba y se pone su grupo de compañeros, de los contrarios acá y todo su grupo de compañeros acá. Y Sofi comienza así. Y todos se quedan que así comienzan a decir un montón de palabras y va a reírse. Hasta de repente alguien dijo, pero mucho tiempo después, empatía dijo. Lástima que no almacené ese video, pero esos chicos se gozaron esa parte de la tarea. Y ya después todo eso se fue afinando y se fue validando. Pasemos ahora a la carpeta, por favor. Ya pasamos algunas de las señas, no va a dar tiempo de mostrárselas todas. Y además debo recalcar que como esto no ha sido aprobado por los revisores, todavía no es de uso público. ¿Ya? Aquí hay algunas señas, ¿podrías agarrar algunas al azar, Sofía? ¿Esa de qué es? Atención. Ahí está Katia, pero ahí tendríamos que ver que uno de los tantos temas que se ven a nivel teórico es la atención visual con toda la parte del entendimiento teórico de la atención para después ser inducida a través de una pieza visual. ¿Por qué menciono esto? Porque este trabajo no pretende homologar el significado de los términos, sino lo que te da es la seña, la palabra nada más. ¿Qué significa? Si Danilo dice que ruido visual es una cosa y Jorge dice que es otra con ciertas diferencias y Roxana dice que es otra, la intención de este trabajo no era ponerlos de acuerdo. La intención de este trabajo es cómo expresar ruido visual y ya la parte conceptual corresponderá a los profesores. Claro, aquí lanzo la invitación a pesar del esfuerzo complicado que esto implica, de tratar de insistir en la homologación de los términos, que ya corresponderá a otras entidades. ¿Esa qué es? ¿Empatía también? ¿Empatía? ¿Sí? Pero hay, de esas más de 600 señas, hay algunas que hicimos con 2 signos, porque las 2 aplicaban. ¿Ya? Y dentro del mismo lenguaje señado no estandarizado, también hay unas que son sinónimos, ¿no? Entonces también funciona. Otra, por favor. ¿Sí? Romano antiguo. Derecha. Ahí está Andrés también. Y hubo que explicarle que era una tipografía romana antigua también. Siguiente. Gracias, Manrique. Retórica fue una de las que más costó. ¿Cómo explicarle retórica? Porque una de las características que identificamos en la primera parte de la investigación es que hay una gran diferencia entre la comunicación concreta y la construcción abstracta, que tiene que ver con el pensamiento. Para que lo entendamos más fácil, podemos pensar en los antiguos pictogramas para ilustrar lo que sería la comunicación concreta y los ideogramas para la comunicación abstracta. Sucede que nuestro lenguaje en español es más abstracto.
Y el lenguaje señado es más concreto, o sea, que la seña tiene que parecerse a su referente físicamente, ¿verdad? Yo no recuerdo cuál es la seña de conejo, pero por ejemplo me voy a inventar que podría ser así, ¿verdad? Por una de las características más típicas de un conejo, ¿ya? Y si es de un sapo, de repente como que me agacho o la boca grande, no importa. Pero ¿cómo le explicas la seña de retórica a una persona sorda? ¿Cómo le explicas el concepto de concepto a una persona sorda cuando no hay referentes para eso? El lenguaje de abstracto de ellos no está limitado para nada, pero es sumamente diferente al de nosotros los oyentes. La construcción del lenguaje que cada persona tenga va a determinar la forma en que ve el mundo. Y ellos no ven el mundo como nosotros y nosotros no vamos a poder entender eso. Pero Andy, es un problema de expresión, porque ellos el idioma lo conocen, ellos leen y saben, Sí. entonces no es que se estén inventando algo. Es un problema semiológico. Yo tuve la oportunidad, yo he recibido a 7 jóvenes sordos y de los sordos solo Oliver llegó hasta el tercer semestre. Sí. Yo pensaba como tú, entraron, yo daba dibujo geométrico. Y yo, bueno, si no me explico hablando, se los voy a escribir. Y se los escribía. Cuando ellos me respondían escribiendo, es un español diferente. Sí. Totalmente diferente. Un español diferente. O sea, eran las palabras, pero la posición de las palabras, ausencia de artículos, ausencia de conectores, te dan otro significado. Y ahí fue donde constaté que no era el mismo español. Exactamente. Quiero aprovechar que tengo la palabra, tal vez la mamá de Oliver está en línea y tal vez tú me haces el favor de Ojalá. saludarla. Pero importante el éxito de Oliver, su mamá, cosa que no tuvo ninguno de los otros 6 jovencitos. Era la mamá de Oliver, que yo la tenía en el curso de investigación, la tuve en geometría, investigación 1, investigación 2. Ella recibía mi curso y ella le explicaba, pero llegó un momento en que yo le dije, señora, qué bueno que apoya a su hijo, pero usted no va a estar todo el tiempo a la par de ella. Se lo dije como mamá. Y ella me dijo, sí, tiene usted razón. Voy a ayudarlo hasta donde yo pueda y lo voy a tener que dejar porque obviamente tiene que seguir con sus años. Pero ese primer año, fundamental para Oliver, su mamá. Definitivamente. Es el apoyo. Sí. No, creo que con Sandrita lo platicamos hace 2 días y cabalmente descubrimos, y creo que Sandrita lo descubrió, los niveles que traen de lectura en algún momento no es el mismo de los que traen el grueso de la población. Entonces ahí hay una supergrada que ¿dónde te deja? Sí. Que no es superable, porque tú crees, lee el libro de texto y ya lo arreglé, ¿verdad? Si lo lees, lo tienes. ¿Verdad? ¿Y qué si te encontrás con que no? Y cuando le respondes que te lo escriba No. o que te haga un resumen, no lo puede lograr, ¿verdad? Se encuentra con una discapacidad también de lectoescritura. De hecho, uno de los estudiantes que estoy atendiendo extra aula, al enseñarle cosas de estadística y las variables y todo eso, hubo un ejemplo que le puse, bueno, ¿qué prefiere la persona, lápiz, lapicero o crayón? Solo como un ejemplo inventado ahí. Y no entendía qué era cada cosa. Y entonces comenzamos a identificar qué estaba sucediendo y vimos que su lectoescritura en español es sumamente escasa. Aparte de que si fuera enriquecida, sería diferente gramaticalmente hablando. Que eso ya es otra cuestión, ¿verdad? Entonces fue de referirlo nuevamente con los papás y estamos en ese proceso ahorita de decirle, este muchacho necesita meterse a reforzamiento en lectoescritura en español, ¿verdad? Y parece que la mamá ya está cercana a encontrar algo en Santa Rosa, que es de donde él es, y estamos en ese proceso todavía. Aquí hay otra seña de que es profundidad de campo, ¿sí? Sí. Una norteamericana me decía, miren, pero ¿por
es fantasma. No, porque fantasma, pero no se le pone O al masculino, no, es una excepción. Entonces todas esas excepciones están en todos los idiomas y el esperanto lo que buscaban en el lenguaje lógico de que si se le pone O al masculino, todas las palabras masculinas ya no, digamos. Pero eso no sucede en el castellano, ¿por qué? Entonces estos matices y esas excepciones estarán presentes en esta construcción que tiene que la filosofía. Gracias por las intervenciones. Cabal iba a mencionar algo ahorita. Respecto a todo esto quiero hacer una advertencia. De manera imprudente o quizás por costumbre, para esto utilizo la palabra problema, pero en la realidad no es un problema. Simplemente nos topamos dos mundos, ¿ya? Con dos lenguajes diferentes. Por eso es que yo vuelvo a utilizar, quizás con más propiedad, el símil de la Torre de Babel. No es que ellos sean un problema para nosotros o nosotros para ellos, es que son dos, dejemos dos lenguajes, son dos formas de ver la vida, de ver una conversación, de ver una situación muy diferentes. Si vamos a utilizar la palabra problema, debiera ser eso en plural, porque entonces nosotros somos un problema para ellos y ellos para nosotros. Pero es que aquí no hay villanos, es que somos dos mundos diferentes que nos estamos uniendo. Y hoy por hoy nuestra Universidad de San Carlos, al menos en la mayoría, está preparada para dar educación superior exclusivamente en idioma español. ¿Ya? Y no para personas sordas, no para personas en quechí, no para personas ciegas, no para personas, etcétera. ¿Sí? ¿Ya podría cerrar eso, Manrique, por favor? Y desde ya, gracias por el apoyo. Generan las barreras tanto semánticas como metalingüísticas, que Sí. son parte de la comunicación y que las vamos a arrastrar. Sí. Esas las encontramos en español con el estudiante con capacidad, ya no digamos No digamos alguien así. tenemos, porque aquí estamos hablando de que vamos a dar la palabra, pero la palabra trae un concepto, y el concepto es el que trae variables. Y entonces, la discusión ya se nos armó. No, esto es larguísimo, gracias. Manrique, dale por favor, clic. Sí, gracias. Voy a terminar con esto, y no porque la conversación definitivamente termine aquí, aquí hay mucho que hacer, y la invitación es, sumémonos a este esfuerzo en la medida de nuestras posibilidades. Donde dice propuesta de revisión, es una propuesta para la comunidad sorda. Quiero acotar esto, porque ahorita se está solicitando ante Consejo o se va a solicitar ante Consejo de Investigación que se haga un pequeño cambio del título original, porque una de las advertencias que daban la gente de Azorga, la gente de Prosiegos, etcétera, etcétera, decían, no vaya solo venir y decir, este es el lenguaje de señas técnico en diseño gráfico, porque va a herir susceptibilidades. Y el ejemplo que me daban, es como que si alguien que habla otro idioma viniera a enseñarte a hablar español, ¿cómo te vas a sentir? Te vas a sentir culturalmente violentado. Entonces, resalta que es únicamente una propuesta para no generar el rechazo de la comunidad sorda, porque el propósito de este trabajo es contribuir a que nos podamos comunicar, no es llegar abusivamente a imponerles un lenguaje que no nos corresponde. Será la comunidad sorda quien valorará si esto les sirve o no, en qué medida, a pesar de que las entidades que están a cargo ya aprobaron esto, pero no es una aprobación oficial. Falta la más importante de las aprobaciones, que es la social a través de su uso. Y eso corresponde a las personas sordas, no corresponde a nosotros. Nosotros solamente proponemos. Y en revisión, para decirles que esto lamentablemente no es público todavía, hasta que los pares ciegos o los revisores digan ya, se puede publicar. La otra es consolidar en un solo documento el trabajo que es teórico que se hizo en el primer semestre de 2016 con el semestre de 2002, que ya solo dependerá de concluir las revisiones y después hacer un solo documento, que si no estoy mal va a salir como unas 300 páginas más o menos, pero lo más importante va a ser, además de la teoría, ese banco de señas que tienen que ser validadas por las personas sordas a través del uso diario. La otra, comenzarlas a aplicar en docencia en la medida de nuestras posibilidades ya cuando esto salga a luz, porque ahí a los estudiantes van a decir si me sirve, no me sirve o falta otra seña. Ayer algo tan sencillo, bueno, estábamos hablando de estadística, variable cuantitativa, no sabemos. ¿Qué es una variable? Les comenzamos a explicar qué es una variable, lo entendieron, y entonces ya después dijeron, variable cuantitativa, que sea esta la seña. Y variable cualitativa, aquí y aquí. Bueno, incorporémosla. Esto solo es una pauta inicial. La otra tenemos que sumar esfuerzos. Solo con este trabajo que estoy haciendo no se resuelve esta necesidad de poderles atender mejor a las personas sordas. Tenemos que sumar esfuerzos desde la multidisciplinariedad
y desde las otras dependencias de la Universidad de San Carlos y incluso fuera de la institución. Lo que cada quien pueda aportar, desde ya, gracias. La otra es, la gran pregunta, si diseño gráfico ya comenzó con esto, vamos, arquitectura ¿para cuándo? Ustedes ya tienen, no sé si una o más personas sordas entre las aulas, ¿ya? Desconozco el número, pero lo que sí estoy seguro es que no es cero. ¿Qué vamos a hacer para atender a estos chicos? O no sé si es un estudiante. Entonces, si diseño gráfico, aunque sea con pasitos muy inocentes como este trabajo, ya lo comienza a hacer, ¿por qué no también lo hacemos con arquitectura? Es una invitación de orden personal. Y la otra, quiero dejar esta reflexión, por eso la dejo resaltada. Sí, ¿verdad? No. Cuidado, cuidado. Si sobre texto de la presión social de acá, de que ¿cómo vas a dejar al estudiante sordo? O para quitarnos el problema de que no está competente, le pongo 61 o más, cuidado con eso. El hacer que un estudiante aparezca como aprobado o reprobado no tiene nada que ver, no tiene ninguna relación con su condición de sordera. Si tú vienes y porque es una persona con sordera no le preparas en las competencias igual a sus demás compañeros, él no va a poder competir con ellos allá afuera, donde su nivel de profesionalización se va a convertir en la comida que va a llevar a su casa. Claro, si hay algunos límites que ellos sí no van a poder, como por ejemplo, aspectos de comunicación persuasiva directamente. ¿Cómo voy a decir yo que perdió comunicación persuasiva, que es en español, si su lenguaje es señado? Ahí es una excepción que sí hay que trabajar de otra manera, no sé cuál. Pero, por ejemplo, las expresiones gráficas, las clases teóricas, las de investigación, ellos sí tienen un pensamiento abstracto tan fuerte como nosotros, tan sofisticado como nosotros, pero es diferente. Necesitamos el apoyo de gente de psicopedagogía para que nos vaya orientando en qué hacer con este tipo de cosas. Pero por favor, tengan mucho cuidado con promover a un estudiante sobre pretexto de que le estoy ayudando. Ahí están invisibilizando realmente esa necesidad de apoyarles y ese tiempo extra que se necesita. Claro, las críticas son fuertes. Recuerdo una amiga secretaria que me dijo cuando sucedió lo de Oliver: Andy, quiero preguntarte algo, me dice en privado, ¿qué pasó? ¿Se anda diciendo en corredores que aquí no pasa eso? Se anda diciendo en corredores que tú hiciste perder al estudiante sordo. Miren lo duro de ese comentario. Y bueno, cabe decirlo, ahorita que estamos aquí conversando, parte de lo que platicamos con Jurado, y él me decía, ¿cómo va a ser eso que ganó todas las clases y la tuya no? Pero si no tienes las competencias, ¿cuál es el problema? Claro, ahora voy entendiendo que en términos de lógica matemática hay limitaciones. Entonces tenía parcial razón, pero no total razón. La pregunta que yo le hice en ese momento es, ¿y será que todas las clases de las asignaturas del semestre 1 y semestre 2 de hasta ahorita, ella las comprende, ella tiene las competencias? Tenga cuidado porque puede ser que aunque haya ganado, ahí se hayan lavado las manos. Tengan mucho cuidado con eso. La conversación con la gente que está en la educación de estudiantes sordos, la conversación con las instituciones, la conversación con la misma gente de la comunidad sorda, me ha dejado como evidencia el poderles decir cuidado con esto. Cual Poncio Pilatos, no se laven las manos, al contrario, la invitación, no se les olvide que esto no solo es un trabajo donde venimos por un cheque. Aquí hay un apostolado humano también, ¿ya? Si solo estamos ocupando 2 horas de las 4 que nos contratan, si fuera medio tiempo, ¿por qué no le dedicamos esas 2 horas a apoyar un poco más a los estudiantes en la medida de sus posibilidades? Este es el mensaje principal que quiero dejar, y la última diapositiva con una cita del Dalai Lama que dice: casi todas las cosas buenas que suceden en el mundo nacen de una actitud de aprecio hacia los demás. Colegas, ahorita estos estudiantes con sordera de diseño gráfico de la Facultad de Arquitectura, para cada uno de ustedes es ellos. Solo les quiero recordar, pudimos ser nosotros. Gracias por su atención.